Mi nombre es Johannes Escobar, tengo 20 años y vengo del barrio Cuba, sector El Oso. Pues yo desde muy niño cuando llegué siempre decían que era la olla al lado del colegio y me gustaba porque yo nací en San Judas y me gustaba sentirme con la gente así, no sé por qué, pero yo vivo en una parte más alejada del colegio, pero me pegaba la caminata nomás para estudiar allá. Siempre fuimos como, ¿cómo es la palabra? Como discriminados por venir de ese colegio. Primero que es, ¿usted dónde estoy yo? En Leningrado, que es en esa olla. Mi nombre es Brian Esmiguita Sierra, tengo 18 años, vengo del barrio Cuba, de la parte de Leningrado, de la invasión. Es un lugar donde las personas creen que porque son de allá son delincuentes, son ladrones o tienen que consumir. Pero lo que no sabe la gente es que es gente que todos los días tiene que levantarse para mirar cómo sobrevivir, qué tienen que comer. Son personas que sienten. Y me gusta sentir la vida desde el barrio porque siento que cada día que ellos se levantan viven la vida al 100. Como es el barrio de Leningrado, pues yo creo que primeramente un barrio muy unido a pesar de todo el conflicto interno que se vive allí. Es un barrio bonito, pues a pesar de todos sus problemas, sus altercados, es algo chévere. Pues siempre notamos más que todo los problemas así como de la convivencia con la parte social. Porque aparte del microtráfico, pues es duro convivir con ciertas personas. Pero ya me di cuenta que era por la violencia que albergaba esa zona, ese territorio. Porque tienes muchas situaciones que te toca vivir y aceptarlas también, pues como también la discriminación social, el estigma que le ponen solo por usted estar ahí. Pues imagine que es tanto el estigma que un policía usted no lo reconoce como un ciudadano normal, sino que la requisa del policía es dónde tiene la bomba de bazuco, o usted es un campanero, o usted hace parte de abajo de esa olla. Yo pues estudiaba en ese tiempo, yo estaba en 11, y pues yo tenía que pasar por la parte de la olla. Y pues yo iba uniformado, bien arreglado, hasta con el bolso. Y me pararon los mismos policías a decirme que yo dónde tenía la bomba, a requisarme 3 veces. Un teniente que porque estaba pasando por ahí. ¿Y cuál es tu historia? Bueno, mi mamá me tuvo cuando tuvo 17 años. Ella, pues no sé, todavía no entiendo bien las razones, ¿cierto? Pero ella decidió trabajar en prostitución. Bueno, a partir de eso pues se arraiga también a consumir drogas, a tener como esa dependencia de ellas. Y pues principalmente ella a mí no me quería tener. Entonces, cuando yo era muy pequeña, yo como que eso no lo notaba, entonces ella, cuando se iba a trabajar, me dejaba donde mi abuelo. Bueno, así pasó el tiempo, habían demasiadas peleas en la casa por el mismo problema. Mi mamá es demasiado conflictiva, yo estoy segura que ella sufre de problemas de ira. Y pues el respeto como que en la casa no se veía demasiado por ese lado. Además de que pues mis abuelos también eran demasiados alcohólicos y violentos. Entonces pues era bastante complejo esa situación. Yo me crié con mis 3 tías, mi mamá y mis abuelos. Pasa que hubo un problema muy grande en la casa por parte de mi mamá. Entonces mi mamá tiene que dejar de vivir con mis abuelos y yo me voy a vivir con ella. Principalmente una vez yo llegaba al colegio y ella estaba en su viaje. Ese día tuvimos una pelea muy fuerte, una pelea demasiado fuerte. Ella me intentó apuñalar con unas tijeras. Ese fue el momento en el que, bueno, ya pasaron más cosas, ella no me dejó ir donde mi abuela como en una semana, yo estaba reaporreada, bueno, normal. Luego después de eso empiezo a decidir irme donde mi abuelo. Me voy para donde mi abuela y llega cuarentena, entonces la excusa ideal para mí era que donde mi abuela había internet, entonces ya podía estudiar. Pero obviamente ese año incluso lo perdí, yo ese año sí, ese año la pasé muy mal porque yo entendí que aunque yo amara a mi mamá, pues yo no era correspondida con el mismo amor, ¿cierto? Entonces, y parte de eso no quiere decir que yo no la ame o que ella no me ame, ella tiene su diferente forma de amar que para mí es intolerable. Entonces yo llegaba al colegio y salía de una de allá que mi mamá siempre me decía, no se quede mucho tiempo allá, que usted sabe que eso allá es muy maluco. Pero yo igual sentía amor por el colegio. Pues cuando estaba allá pequeño, tenía 5 años, antes de salir mi mamá falleció en un accidente
y pues nos tocó salir de San Judas por las amenazas y muchos problemas y quedé en manos de mi abuela. Y pues ese tiempo que viví me aprendí mucho a defender de la vida, porque viví como 3 meses después de la muerte de mi mamá y era como que mi mamá era para arriba y para abajo conmigo y ya quedé solo. Mis hermanos entraron en una depresión que nunca los había visto así, mi papá se desapareció, entonces quedé yo solo. Empecé a salir como en el mundo y todo y a conocer. Me acuerdo que mantenía mucho en una de las chatarrerías que hay sobre la popa, al lado del prostíbulo arriba en el colegio. Mantenía ahí porque mantenía recogiendo basuras y me iba siempre con el cucho para jugar play. Entonces llevaba las botellas, 500 pesos y me iba a jugar play todo el día. Llegaba a la casa. En la estación de policía, hay una estación de policía abandonada en San Judas. Yo me quedaba todo el día ahí, porque mi abuela también constantemente, por la muerte de mi mamá, mantenía llorando y a mí no me gustaba ver eso. Entonces era como que me tocaba, prefería yo estar alejado, pero yo no entendía que mi mamá se había muerto. Yo creía porque me tenía mi hermano que no, que mi mamá va a volver hasta que ya salimos de ahí y con el tiempo pues ya me di cuenta que era la muerte en sí. De mi infancia me cuesta un poco. No recuerdo mucho de mi infancia, entonces sí me cuesta mucho recordar momentos como de ella. Siento que la gente de Barrio Popular soñamos mucho y nos acostumbramos a soñar y a soñar, y nosotros sí creo que nos arriesgamos a tratar de cumplir esos sueños, sino que hay personas que como que siempre aparecen y dicen que nosotros no, como que no tenemos ese derecho a soñar y que no lo podemos cumplir. Es muy complicado querer sacar algo adelante sabiendo que estás buscando oportunidades para que la gente no siga en la misma lógica. Y hay personas que no quieren permitir que las cosas cambien. Creo que es de mucho proceso y mucha insistencia de no parar de hacer lo que estamos haciendo a pesar de que la gente intente detenerlo. Por ejemplo, cuando entré al colegio era eso. Era cuando conocí a Jorge, fue algo que como que una persona que tenía como una percepción de la vida diferente, porque en mi casa era, tiene que estudiar esto y esto, si quieres ser alguien o trabaje. Siempre el profesor me dijo, sí, hay sueños, se pueden lograr y esto, y hay maneras de hacerlo. Entonces cuando llegó Jorge nos cambió como esa mentalidad, pues como le digo, a mí me tocó en cierta parte, porque las preguntas que él nos hacía nunca me las hizo ningún profesor. Si yo pudiera haber elegido la educación que quería recibir, yo creo que hubiera buscado a los profesores que me hubieran enseñado algo que sí me sirviera para la vida. El man como que tenía como una dinámica distinta a los otros profesores. Como haciéndonos sensibilizar por el otro. Porque yo puedo decir, yo tenía amigos de 10, 8 años, pero yo no sabía que lo atormentaba a él. Entonces nos puso a hacer unas actividades y yo me di cuenta que yo realmente estuve en peligro, no, pero sí estuve en un sitio que, pues, ¿cómo le explico yo? Era un sitio peligroso, pero a mí me gustaba ir porque era mi colegio y era como una zona segura, por así decirlo, para mí. Nos conocemos todos desde muy niños. Todos los de la corporación nos conocemos desde primero, segundo, y veníamos estudiando hasta grado 9, hasta que llegó el profesor. Y fue muy chistoso haber conocido a Jorge porque era todo lo opuesto que nos dijeron que era un profesor. Todo lo contrario, porque muchas veces nosotros ni siquiera hacíamos clases, nosotros no escribíamos, pero todo el salón era callado, poniéndole cuidado a él, cosa que no hacían con ninguno de los otros profesores. Porque él, aparte de lo profesional, se metía en lo personal. Entonces usted cómo dictar algo si usted no es persona, ¿sí me entiende? Y cuando llegó con una dinámica diferente, como que eso fue lo que nos cautivó a todos. Y empezó con el discurso diferente y todo eso. Cuando empezamos con esto, nos hizo dar cuenta que por mucho tiempo que nos conociéramos no nos damos cuenta de los problemas que tenían nuestros compañeros. Con este proceso nos dimos cuenta que no estamos solos en las historias que tenemos. Obviamente todas las historias tienen algo diferente, pero principalmente siempre hay una emoción que nos une a todos, y es la comprensión y la empatía. Que yo también pasaba y yo pensaba que yo era el único
Como que no, eso solamente me pasa a mí, pero mentiras que también le pasaba a todo mundo. Y eso fue algo muy bonito ver cómo nuestros compañeros tenían problemas y que entre nosotros mismos nos podíamos acompañar. Ese fue el primer paso para crear los otros hijos de la olla, a unirnos. La corporación, yo creo que un espacio para salirnos de la temática de conflicto que hay hoy en día en la ciudad. Y más que un espacio para salir, es un hogar que tenemos muchos. Yo siento que ese es un lugar donde no lo juzgan por cómo es, cómo se viste, lo que dice, lo que piensa. Podemos ser nosotros, libres. Es no intentar ayudarnos solo entre nosotros. Yo creo que eso es ser demasiado egoísta, sabiendo la problemática que existe y que va a existir durante mucho tiempo porque pues no se va a acabar. Pero sí podemos intentar acabar con la violencia que las personas se generan contra ellas mismas. Por ejemplo, con la película decían que no, que eso era imposible, que eso jamás. Y ahorita que lo logramos, no sé, no son capaces como de mirarnos a la cara y decir, sí tenían razón. La película fue algo que lo hablamos un día en el salón, una clase. El profesor estaba como ahí disociando solo, yo no sé qué estaba haciendo. Es que entonces deberíamos hacer un libro. Entonces yo le dije, los jóvenes hoy en día no les gusta leer, profe. Y es verdad, a los jóvenes no les gusta leer y hacer un libro, como que... Entonces va diciendo, es que tocamos una película. Y todos íbamos a hacer una película, que sí, que logramos con los celulares, que eso debe ser fácil. Y empecé yo a tirarle el cuento en diferentes puntos que íbamos a hacer una película. Cuando, bueno, en una cosa de esas conocimos a Juan León. Y Juan León nos abrió los ojos de que era hacer una película y nos montamos en ese bus. Trajo al equipo de él, bueno, los parceros, entonces nos daban clases. A mí el cineasta Sebastián Valencia me dio muchas clases de cine, me puso a ver cine de todo, cine colombiano, me dio muchas clases, que de hecho gracias a eso fue que se hizo. Sin esas clases yo creo que no hubiéramos hecho nada. Y salieron 9 guiones. Entonces eran como grupitos, entonces nos hicimos día 3, entonces metíamos un pedazo de esta persona, de esta y pues mía. Y Juan León dijo, no, están muy locos, ¿cómo vamos a grabar 9 guiones? Es imposible. Entonces de esos 9 guiones llegó Juan León y hizo una sola historia. Y esta es la película de Los Otros Hijos de la Olla. Son historias reales de todos nosotros, pero en una sola historia. Contar la historia del barrio es importante porque de ahí somos nosotros y pertenecemos. Y empezamos en el proceso de 2 años viendo cine, cómo hacer cine y esto. Ya teníamos el guión, faltaba la plata. La plata porque es caro hacer cine. Y el hecho de que no teníamos nada y pudimos, que para nosotros eso es tenerlo todo, porque pues fue como el proyecto más grande que teníamos nosotros, pues sí fue demasiado, como se dice, satisfactorio. Bueno, con Jorge y todo, como pudo, se levantó el dinero. Empezamos a tener clases de cine como montaje, manejo de cámara, sonido, luces, edición, actores y todo esto con gente profesional, amigos de Juan León. Pero la idea de la película era que no lo hicieran profesionales, sino nosotros, los chicos. A mi compañero Cristian, que le gustaba mucho la cámara, lo pusieron de camarógrafo. A mí me gustaba mucho como pulir las ideas de los demás, entonces me pusieron de director. A mi compañero Osa, como ese marica era como muy dramático, o sea, era como una persona para inventar, entonces como que hubiese man actuando, pues la hace bien. Entonces, pues yo me di cuenta que este proceso funcionó cuando empezamos, bueno, desde mi perspectiva, yo como que marica, esto es de verdad cuando salió lo de la película. Que empieza como a mover todas estas emociones, a crear sensibilidad, no solo con nosotros, sino también con los compañeros, empezar a ver que de pronto los problemas que yo tengo no son tan diferentes a los que el otro tiene y que pues todos pertenecemos a una violencia que se ve pues en el día a día. Nosotros queremos hacer en parte lo que Jorge hizo con nosotros, llegar a ciertos colegios. O sea, nosotros en este momento tenemos un proyecto con la alcaldía y pues queremos llegar a una cierta cantidad de colegios, creo que son 18 colegios, y pues hacer lo que él hizo con nosotros, ¿sí me entiende? Porque en el momento que usted reconoce cuál es lo que usted lo atormenta, lo que en verdad usted sabe que no lo deja dormir, porque es muy distinto cuando un niño se preocupa por una tarea a cuando se preocupa, marica, no tengo que comer, huevón.
Yo siento que esto ayuda mucho a los jóvenes, porque gracias a esto hemos, pues, no lo voy a decir rescatado, pero hemos cambiado mucho la vida de mis compañeros, incluso la mía. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.